Hola, buenos días, Dios te bendiga. Es grato nuevamente poder saludarte y decirte Dios te bendiga porque nos permite el Señor volver a ver la luz de un nuevo día. Bendiciones del Señor para tu vida durante este día, que Dios te guarde, te proteja en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú vayas. Si vas viajando, Dios te bendiga también. Si vas a salir de viaje este día, Dios te cuide y te proteja. Así que vamos a dar inicio a nuestro devocional en este momento. Vamos a ir a Dios en oración, vamos a pedirle que Él sea el que nos hable por medio de su palabra. Señor y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos infinitamente gracias porque nos permites vivir. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra para ser enseñados por tu Espíritu Santo. Mi Dios, guíanos, dirígenos y que podamos aprender y llevarlo a la práctica, Señor, cada una de las cosas que nuestros oídos escuchen. Padre Santo, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado leyendo el libro de los Proverbios, un libro muy significativo para mi vida, muy especial, aún para la vida de mis hijos, para la vida de mi esposa, ya que es la base de nuestros devocionales como familia. Así que voy a invitarte a que abras tu Biblia ahí en Proverbios capítulo 2 y vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 al versículo número 5. Así que voy a volver a mencionar Proverbios capítulo 2, verso 1 al verso 5. El título de nuestro devocional en esta mañana es de la siguiente manera: Conociendo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Otra vez, conociendo y entendiendo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Así que dice la Escritura de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, escucha lo que sigue, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Voy a volver a leerlo porque ahí va a estar basado nuestro devocional. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Una de las cosas importantes que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener en nuestro corazón, o debe de existir en nuestro corazón, es el hecho de estar dispuestos a recibir la palabra de nuestro Dios. Tal vez en muchas ocasiones la escuchamos, hermano, pero no estamos dispuestos con todo nuestro corazón a recibirlas, a que la palabra de Dios sea implantada en nuestra vida. Se nos hace difícil asimilarla, se nos hace difícil acatarla, se nos hace difícil llevarla a cabo. Así que Dios lo primero que nos pide para poder entender, para poder conocer su sabiduría y su conocimiento es, en el versículo 1 está una de las claves: recibir, estar dispuestos a recibir la palabra de nuestro Dios. Dice después: y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué importante es esto? Lo importante no es solamente comer la palabra de Dios. Lo importante no es solamente estar atentos a la palabra de Dios y recibirla en nuestro corazón. Cuando cada uno de nosotros la recibimos con atención, con agrado, con disponibilidad, vamos a estar decididos a guardar cada una de las cosas que estemos escuchando. Ahora, dice la palabra, el mismo Jesucristo decía que sus mandamientos no son gravosos. El mismo Dios nos menciona que sus mandamientos no son gravosos, que su carga es ligera. Así que cada uno de nosotros debemos de entender algo. Dios no nos va a pedir algo que no podamos llevar. Lo que Dios nos pide lo podemos hacer. No es algo difícil. En muchas ocasiones lo hacemos difícil nosotros porque pues no estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Lo primero que Dios quiere es que aprendamos a recibir su palabra con todo nuestro corazón. Y después de recibirla, que aprendamos a vivirla, a aplicarla a nuestra vida, a guardar sus mandamientos. Muy bien, después la Escritura nos menciona lo siguiente: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Eso es otra de las cosas que Dios quiere. Dios desea que le escuchemos con atención. En muchas ocasiones en la palabra Jesucristo decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que todos tenemos oídos, pero no todos tenemos oídos para oír la palabra del Señor. Eso es importante analizarlo. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos estar atentos con todo nuestro ser a escuchar la sabiduría
y inclinar nuestro corazón, a ser prudentes, a la prudencia. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Ser sabios es algo muy, muy hermoso. Acuérdate que la vez pasada te decía que la sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento que adquieres. Ser una persona prudente, creo que cada uno de nosotros lo entendemos. Nunca debemos de andar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, cosas que nos hagan ver como personas imprudentes, que actuemos en los momentos que no debemos de actuar, o hablemos en los momentos que no debemos de hablar, o hagamos cosas en los momentos que no las debemos de hacer. Entonces Dios quiere que caminemos con prudencia en todas las áreas de nuestra vida. También dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y en el verso 4, fíjate cómo menciona, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces debe de ser una ansiedad, una pasión, así como aquellos hombres que muchas veces veíamos ahí en las películas antiguas, que iban en busca tal vez de esos tesoros, que iban en busca del oro, y que llevaban una pasión tremenda por encontrarlos y no descansaban hasta encontrar el tesoro que andaban buscando. Dios dice, mi palabra, mi sabiduría, la prudencia que yo te invito a que camines dentro de ella, debes de buscarla como se busca la plata, debes de escudriñar como se escudriña, tal vez dentro de las minas para encontrar un tesoro. Ese debe de ser nuestro deseo. Muchas veces somos muy ligeros, somos muy indiferentes en ir a la palabra de Dios, en buscar lo que Dios quiere que busquemos. No nos apasionamos en estarlo buscando. Dios quiere que te apasiones, Dios quiere que pienses que es un gran tesoro, porque eso es un gran tesoro poder encontrar la voluntad de Dios escrita. Así que te animo a que lo hagamos en este día. Dice la palabra entonces, entenderás el temor de Jehová. Hasta entonces, dice, vas a entender el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros entendamos el temor de Dios y también, como dice la siguiente parte, y hallemos el conocimiento de Dios. No vamos a poder entender el temor de Dios ni hallar su conocimiento si no primeramente nos sumergimos dentro de su palabra y vivimos con un deseo ferviente, escudriñándola, introduciéndonos a ella para encontrar esa sabiduría y ese conocimiento del Señor. Acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que, mi amado hermano, durante este día que estamos iniciando, vamos a procurar terminarlo agradándole al Señor, y que por la tarde o al mediodía que estemos en casa, vayamos a su palabra, nos podamos sumergir en ella, podamos escudriñar lo que ella nos dice y podamos así vivir una vida diferente. Que la oración en este día sea, Señor, ayúdame a entender tu sabiduría y tu conocimiento. Otra vez, ayúdame a entender tu sabiduría y tu conocimiento. Dios te bendiga, hermano, y que tengas un excelente día.